Según un informe de IBM, el costo promedio de una violación de datos es de 3.86 millones de dólares, lo que destaca la importancia de la responsabilidad y el cumplimiento en el análisis de datos. ¿Cómo aseguras que estos datos se utilicen de manera ética y cumpliendo con las regulaciones? Piensa sobre las posibles consecuencias de no adherirse a prácticas éticas y legales y considera qué medidas podrían implementarse para garantizar la protección y el uso adecuado de la información confidencial. Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de Ética en la Privacidad y Análisis de Datos de Dutin Academy, donde aprenderás sobre las responsabilidades éticas y legales en el manejo de datos y conocerás las estrategias para asegurar el cumplimiento normativo en tu organización. ¿Listo para adquirir nuevos conocimientos? ¡Comencemos! La responsabilidad y el cumplimiento en el análisis de datos se refieren a la obligación de gestionar y utilizar los datos de manera ética, segura y conforme a las leyes y regulaciones aplicables. La responsabilidad implica que las organizaciones y los profesionales que manejan los datos deben actuar con integridad y diligencia, garantizando que los datos sean utilizados para los fines previstos y de manera justa. Esto incluye proteger la privacidad de los individuos, prevenir el uso indebido de la información y asegurarse de que los datos no causen daños a las personas. Por otro lado, el cumplimiento se refiere a adherirse a las leyes, regulaciones y normas que rigen la recopilación, almacenamiento, procesamiento y distribución de los datos. Esto puede incluir legislaciones como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, la Ley de Privacidad del Consumidor de California en los Estados Unidos y otras normativas locales e internacionales. El cumplimiento y la responsabilidad en el análisis de datos son dos aspectos cruciales, porque, primero, previenen costos y daños. Estos evitan las multas, sanciones y costos asociados con las violaciones de datos. Construyen confianza. Estos fomentan la confianza de los clientes, empleados y otros interesados, mejorando la reputación de la organización. Además, promueven la ética. Aseguran que las decisiones basadas en datos sean justas y equitativas, protegiendo los derechos de los individuos. Estos conceptos también garantizan la legalidad. Ayudan a las organizaciones a operar dentro del marco legal, evitando consecuencias legales y regulatorias. Implementar un enfoque riguroso de responsabilidad y cumplimiento en el análisis de datos es esencial para cualquier organización que quiera manejar la información de manera ética y legal. Para comprender plenamente la responsabilidad y el cumplimiento en el análisis de datos, es fundamental explorar los elementos clave que los componen. Estos elementos aseguran que los datos sean gestionados de manera ética y conforme a la normativa, protegiendo tanto a las organizaciones como a los individuos involucrados. Dentro de estos elementos encontramos los siguientes: fomento de la confianza y la integridad, prevención de abusos y discriminación, cumplimiento de altos estándares legales y normativos, mitigación de riesgos, innovación responsable, responsabilidad social corporativa. A continuación te explicaré cada una de estas responsabilidades en detalle. Como primer elemento encontramos fomento de la confianza y la integridad. Las organizaciones tienen la responsabilidad ética de fomentar la confianza y mantener la integridad en el manejo de los datos personales. Esto implica ser transparentes sobre cómo se recopilan, utilizan y se protegen los datos, asegurando a los individuos que su información se maneja con cuidado y respeto. La transparencia y la honestidad en estas prácticas son fundamentales para construir y mantener la confianza de los clientes y otras partes interesadas. Sigamos ahora con la prevención de abusos y discriminación. Es vital que las organizaciones prevengan cualquier forma de abuso o discriminación que pueda surgir del uso indebido de datos personales. Esto incluye evitar el uso de datos para propósitos que no sean los inicialmente previstos o consentidos, así como asegurar que los algoritmos y análisis de datos no perpetúen sesgos ni conduzcan a decisiones injustas o discriminatorias. La implementación de medidas para detectar y corregir sesgos es una parte esencial de esta responsabilidad.
Nuestro tercer elemento es el cumplimiento de altos estándares legales y normativos. Las organizaciones deben cumplir con todas las leyes y normativas aplicables en materia de privacidad y protección de datos. Esto incluye regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa y la CCPA en California, que establecen altos estándares para la recopilación, almacenamiento, uso y protección de datos personales. Cumplir con estas normativas no solo es una obligación legal, sino también una práctica ética que demuestra el compromiso de la organización con la protección de los derechos de los individuos. El cuarto elemento lo integra la mitigación de riesgos. La identificación y la mitigación de riesgos asociados con la privacidad de datos y la protección de información confidencial es una responsabilidad clave. Las organizaciones deben implementar medidas de seguridad adecuadas, realizar evaluaciones de impacto de privacidad y establecer protocolos de respuesta a incidentes para minimizar los riesgos de violaciones de datos. La gestión proactiva de riesgo protege tanto a los individuos como a la organización de potenciales daños o pérdidas. El elemento quinto está integrado por la innovación responsable. En el ámbito del análisis de datos, la innovación debe realizarse de manera responsable y ética. Esto implica considerar las implicaciones éticas de nuevas tecnologías y prácticas de análisis de datos, asegurando que no se comprometan los derechos de los individuos ni se pongan en riesgo datos sensibles. La innovación responsable también fomenta la sostenibilidad y la confianza en las nuevas tecnologías y aplicaciones. Y finalmente tenemos el sexto elemento, la responsabilidad social corporativa. Las organizaciones tienen una responsabilidad social corporativa en la protección de datos personales y en la privacidad de la información. Esto significa que deben ir más allá del cumplimiento mínimo de la ley y adoptar prácticas que beneficien a la sociedad en general. La responsabilidad social corporativa incluye la promoción de la privacidad como un derecho fundamental, la educación de los consumidores sobre la protección de sus datos y la contribución a la creación de un entorno digital seguro y ético. Ahora bien, en el 2018, la empresa de análisis de datos Cambridge Analytica se vio envuelta en un escándalo masivo por el uso indebido de datos personales de millones de usuarios de Facebook, sin su consentimiento previo. La empresa recopiló y utilizó estos datos para influir en campañas políticas, lo que resultó en una violación significativa de la privacidad de los usuarios y una manipulación de la opinión pública. Las consecuencias fueron graves. Tanto Cambridge Analytica como la empresa Facebook enfrentaron multas millonarias y un daño significativo a su reputación. Este caso resalta la importancia de obtener el consentimiento informado y ser transparente sobre el uso de datos personales. Para evitar situaciones similares, las organizaciones podrían optar por implementar las siguientes mejores prácticas. Obtención del consentimiento informado. Siempre obtener el consentimiento explícito de los usuarios antes de recopilar y utilizar sus datos. Informar claramente a los usuarios sobre cómo se utilizan sus datos y con qué fines. Transparencia. Mantener políticas de privacidad claras y accesibles y actualizar regularmente a los usuarios sobre cualquier cambio en el manejo de sus datos. Además, podrían implementar el monitoreo y las auditorías. Realizar auditorías periódicas y monitoreo constante de las prácticas de manejo de datos para asegurar el cumplimiento de normativas y estándares éticos. Ten presente que la responsabilidad y el cumplimiento en el análisis de datos son esenciales para proteger la privacidad y los derechos de los individuos, así como para mantener la integridad y la reputación de la organización. Al adherirse a estándares éticos y normativos, las organizaciones pueden evitar sanciones legales, mitigar riesgos y fomentar la confianza de los usuarios y las partes interesadas. Implementar prácticas de transparencia, seguridad y comunicación ética asegura que el manejo de datos se realice de manera justa y responsable. Esto no solo contribuye al bienestar general, sino que también promueve el éxito sostenible de la empresa. Para finalizar, me gustaría conocer tu opinión sobre
¿Cómo crees que las organizaciones pueden equilibrar eficazmente la necesidad de utilizar datos para la toma de decisiones con la responsabilidad de proteger la privacidad y los derechos de los individuos, asegurando al tiempo el cumplimiento de las normativas vigentes? Te invito a participar en la sección de comentarios y compartir tus ideas y experiencias. Tu opinión es fundamental para enriquecer nuestra discusión y aprender juntos. Nos vemos en la próxima clase del curso de Ética en la Privacidad y el Análisis de Datos para seguir ampliando tus conocimientos, aquí en Edutin Academy.